En una tranquila casa en la Ciudad de México se desarrolló una historia que comenzó con el objeto más común. Una toalla parecería una nimiedad, pero fue precisamente ella el catalizador de eventos que cambiaron para siempre la vida de varias personas. En el centro de esta historia está una mujer llamada Isabel. A sus 56 años, poseía una belleza y un magnetismo inmarcesibles, como si el tiempo hubiera decidido hacer una excepción con ella. Cuando Elena, la esposa de Arturo, se fue a un viaje de negocios de 3 días a Monterrey, le pidió a su esposo que se quedara con su madre para que no se aburriera sola. Arturo aceptó pensando que unos días en el acogedor apartamento de Isabel, lleno del aroma a café recién hecho y pastel de 3 leches, pasarían tranquilos y sin incidentes. ¿Quién podría haber sabido que esta visita se convertiría en una serie de eventos picantes e impredecibles? La primera noche transcurrió en un ambiente agradable y relajado. Isabel, como siempre, lucía impecable. Un elegante vestido resaltaba su figura esbelta, y un maquillaje ligero y una sonrisa amable eran encantadores. Puso la mesa agasajando a Arturo con chiles en nogada caseros, arroz a la mexicana y su característico pastel de 3 leches. Durante la cena, dejó caer una frase ambigua que hizo que Arturo se sintiera incómodo, pero no le dio mayor importancia. Después de la cena, Arturo decidió tomar una ducha. En el cuarto de baño, decorado con mármol y adornado con espejos, se relajó bajo los chorros de agua caliente. Al salir de la ducha agarró la primera toalla que encontró, que resultó ser demasiado corta. Apenas cubriendo las zonas estratégicamente importantes, se convirtió en la causa de una situación incómoda. En ese momento Isabel apareció en el pasillo con una copa de vino en la mano. Su mirada, como un rayo láser, atravesó a Arturo. El hombre se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. La suegra no apartó la mirada, sino que solo dijo con una voz ronca: «Arturo, decidiste montar un desfile de modas aquí». La sangre subió a las mejillas de Arturo, y la traicionera toalla comenzó a deslizarse hacia abajo. Tratando de conservar los restos de su dignidad, balbuceó algo ininteligible y retrocedió hacia la habitación de invitados. Isabel dio un paso hacia él, y el aire entre ellos pareció espesarse. «No te apures, Arturo», dijo ella, tomando un sorbo de vino. «No eres el primer hombre que veo así. Aunque debo admitir, estás en buena forma». Su sonrisa era a la vez amable y peligrosa, como la de un gato jugando con un ratón. Arturo, como si lo hubieran escaldado, se metió en la habitación, dejando a Isabel en el pasillo. ¿Qué sucedería después? ¿Qué secretos esconde esta mujer fatal? ¿Y cómo se desarrollará el destino de Arturo en esta picante situación? Una vez detrás de la puerta, Arturo sintió como su espalda se pegaba a la fría superficie. El corazón le latía desbocado, como si acabara de correr un maratón. ¿Qué fue eso?, cruzó por su mente. Le pareció que su suegra había coqueteado con él, pero su razón se resistía desesperadamente a esa idea. «No, Arturo, cálmate. Es solo un juego de tu imaginación», se convencía a sí mismo. Isabel, la madre de su esposa, una dama de edad madura, difícilmente podría permitir algo así. Sin embargo, su mirada, esa mirada penetrante, se había grabado en su memoria como una bala disparada a quemarropa. A toda prisa, poniéndose una camiseta y unos pantalones cortos, Arturo intentó recuperar la calma. Debía volver a la sala y fingir que no había pasado nada. Cuando reapareció en la sala, Isabel estaba sentada despreocupadamente en el sofá, hojeando una revista. Levantando la vista, dijo con un tono como si nada extraordinario hubiera sucedido: «Arturo, prepárate. ¿Quieres o prefieres algo más fuerte?» Él logró forzar un «gracias». «El té estará perfecto», aunque por dentro todavía rugía un huracán de emociones. La suegra se comportaba como si nada. Pero Arturo recordaba claramente cómo su mirada se había detenido en él un poco más de lo que permitía la decencia. Con una taza de té comenzó una conversación que Arturo repasaría en su cabeza innumerables veces. «Arturo, dime la verdad», comenzó Isabel, revolviendo lentamente su bebida con una cucharita. «¿Elena no te agota?» «Mi hija es una chica enérgica, siempre ocupada con asuntos y proyectos. Y tú pareces un hombre tranquilo, pero con una chispa en los ojos. ¿Son suficientes el uno para el otro?» Arturo casi se atraganta con el té. ¿Acaso su suegra había decidido discutir su vida familiar? «Todo está bien», Isabel respondió, tratando de darle a su voz un tono de confianza.
Elena es maravillosa, nos llevamos muy bien. Ella asintió, pero en sus ojos brilló una chispa pícara. ¿Se llevan bien, dices? Bueno, está bien. Es que sabes, Arturo, a tu edad, los hombres a veces quieren variedad. Es completamente natural. Lo principal es que el alma cante. Arturo se quedó helado con la taza en la mano. ¿Era una indirecta o fruto de su imaginación desbocada? Mi alma canta, logró decir, tratando de bromear. Aunque a veces desafina, pero trato de afinarla. Isabel se echó a reír, y su risa, cálida pero con una ligera ronquera, le provocó a Arturo escalofríos por la piel. ¡Ay, Arturo, qué divertido eres! Adoro a los hombres con sentido del humor. Son tan peligrosos. Ella le guiñó un ojo y Arturo supo que necesitaba urgentemente una ducha fría. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera de extraña tensión. Vieron una vieja película mexicana, él en el sillón, ella en el sofá. Arturo se sorprendía a sí mismo lanzando miradas furtivas a su suegra, a sus largas piernas cruzadas con desenfado, a sus dedos jugando con el colgante de su cuello, a su sonrisa, que parecía demasiado atractiva para una mujer de su edad. Más tarde se encontraron en la cocina. Después del episodio con la toalla y de sobrevivir en la sala bajo su mirada, Arturo decidió que la cocina era una zona segura. Aquí olía a té recién hecho, a pastel y a algo más intangible, quizás su perfume. Un ligero aroma floral que invitaba a inhalarlo profundamente. Pero Arturo se contenía. Sobre la mesa había un plato con galletas. E Isabel, vestida con un atuendo casero pero endiabladamente elegante, estaba sentada frente a él, apoyando la barbilla en la mano. Parecía recién salida de la portada de una revista para quienes saben disfrutar de la buena vida. La conversación comenzó con trivialidades. Arturo habló de su trabajo en diseño gráfico, de la creación de logotipos y sitios web. Subrayó modestamente que no había nada extraordinario en sus ocupaciones. Isabel escuchaba atentamente asintiendo con aprobación, pero su mirada era penetrante y escrutadora, como si estuviera examinando a Arturo como un valioso mapa del tesoro. Él intentaba no perder el hilo de la conversación, pero su sonrisa ligera y enigmática lo confundía. Arturo, eres tan serio cuando hablas de trabajo, observó ella, tomando un sorbo de té. Y yo que pensaba que en tu alma vivía el rock and roll o al menos un jazz ligero. Arturo rió con timidez, tratando de ocultar su incomodidad. Rock and roll, Isabel. Mis preferencias musicales se inclinan hacia composiciones más tranquilas, ya sabe, de esas que hacen que el alma cante y los vecinos no se quejen. Ella entrecerró los ojos, y en su voz apareció esa ronquera especial que le provocó escalofríos a Arturo. Que el alma cante, dices, eso es maravilloso. ¿Y qué canta exactamente, Arturo? Compártelo. Soy tu suegra, se me permite saberlo todo. Arturo casi se ahoga con una galleta. Le pareció que eso era coqueteo, o solo era su imaginación. Decidió bromear. Pues, nada especial. A veces rancheras cuando estoy en el tráfico. ¿Y qué canta su alma, Isabel? Ella se reclinó en la silla, y su vestido se tensó ligeramente, acentuando su elegancia natural. ¡Ay, Arturo! Mi alma es como un viejo disco de vinilo. A veces le apetece un tango lento, y a veces algo más apasionado. Pero trato de mantenerla a raya. La edad, ya sabes, impone sus limitaciones. Arturo carraspeó nervioso. ¿La edad? Usted no parece una suegra en absoluto. Sinceramente, hoy en día a las mujeres como usted las llaman babyface. Ya sabe cuando los años pasan, pero el rostro permanece joven y fresco. Ella se rió y su risa sonó como el tintineo de copas, cálida pero con chispas juguetonas. Babyface. Arturo, me estás haciendo sonrojar. Aunque confieso, me agrada escucharlo. Pero ten cuidado con los cumplidos, o podría pensar que intentas coquetear conmigo. Arturo sintió que sus mejillas empezaban a arder. ¿Coquetear yo? Solo constato los hechos, soltó, y ella volvió a reír. Esta vez tan contagiosamente que Arturo no pudo evitar sonreír. Maldición, era atractiva, demasiado atractiva para ser una suegra. La conversación continuó y, para sorpresa de Arturo, se volvió realmente divertida. Intercambiaron bromas sobre las costumbres de Elena,
sobre como siempre deja la taza en la mesa pero nunca se termina los sándwiches. Isabel compartió algunas historias de su juventud, cuando, resulta ser, iba a clubes de baile e incluso ganó un concurso de la mejor pareja de salsa. Arturo la imaginó con un vestido corto y el pelo al viento y no, Arturo, detente. Eso es demasiado. ¿Y tú, Arturo, bailas?, preguntó ella, inclinándose de repente más cerca. Su colgante se balanceó y Arturo se obligó a mirarla a los ojos. Bueno, ya sabe, bailo. Si 2 pasitos para un lado y 3 para el otro cuentan como baile, entonces soy un campeón, bromeó. Y usted, Isabel, seguro que todavía conquista las pistas de baile. Ella sonrió, y en sus ojos brilló una luz traviesa. Las conquisto, Arturo, las conquisto. Pero, sabes, para un buen baile se necesita un compañero, y hoy en día es difícil encontrar compañeros. Arturo tragó saliva. ¿Era una indirecta o se lo había imaginado? Decidió cambiar de tema. Quizás, más te o vemos una película. Ella asintió, pero su mirada decía que entendía su intento de evadir el tema. Una película es una buena idea. Solo elijamos algo ligero, que después de tus thrillers modernos duermo toda la noche con la luz encendida. Se trasladaron a la acogedora sala, donde Isabel eligió una vieja comedia de su colección, aunque la atención de Arturo se escapaba de la pantalla parpadeante. Ella se acomodó en el sofá, doblando las piernas con elegancia, y el borde de su vestido se levantó coquetamente, revelando una vista de su rodilla. Arturo hizo todo lo posible por apartar la mirada, pero era como intentar ignorar una fascinante puesta de sol coloreando el horizonte marino. Parecía que Isabel sentía su estado de confusión, porque de vez en cuando le lanzaba miradas que le provocaban un revuelo interior. «Arturo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan tenso?», preguntó ella, interrumpiendo sus pensamientos a mitad de la película y volviéndose hacia él. «Relájate, no muerdo», añadió con una sonrisa pícara. «Bueno, casi no». Arturo intentó responder con una risa, pero el sonido salió algo nervioso y forzado. «Estoy completamente tranquilo. Es que la película es emocionante». Ella entrecerró los ojos con duda. «¿La película? Llevas 10 minutos sin mirar la pantalla. Confiesa, ¿en qué piensas?». Arturo se quedó helado como atrapado en una trampa. ¿Debía decir la verdad? Confesar que no podía apartar la vista de su figura en ese vestido, que su voz sonaba como si estuviera especialmente diseñada para confundir y excitar los sentidos. «No, Arturo, no seas tonto», se reprendió mentalmente. En el trabajo soltó una respuesta poco sincera. «Los plazos de entrega, como siempre, presionan». Ella resopló con una nota de incredulidad. «¿Plazos de entrega, dices?». Bueno, y yo que pensaba que estabas absorto en algo mucho más interesante». Justo en ese momento ocurrió lo que Arturo más tarde describiría como el punto de inflexión, cuando todo se torció. Isabel se levantó del sofá para rellenar las copas de vino y al pasar a su lado, le rozó fugazmente el hombro. Fue apenas perceptible, pero Arturo sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Ella regresó con las copas, se sentó notablemente más cerca que antes y le tendió una. «Por una velada agradable, Arturo», dijo, chocando su copa con la de él. Su mirada se detuvo involuntariamente en los dedos de ella que rozaron ligeramente su copa, y notó en sus ojos no la mirada de una suegra, sino algo más, la expresión de una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Después de esa escena en la sala con Isabel, Arturo sintió que había llegado al clímax de su confusión interna. Su mano en su hombro, su aliento encantador, su sonrisa diabólica. Todo esto recordaba escenas de una película donde el protagonista está al borde de un precipicio y a punto de caer. Pero Arturo, un yerno ejemplar de 30 años, decidió tomar las riendas. «Esta suegra, al fin y al cabo, es la madre de Elena, mi esposa», se repetía. No podía permitir que los pensamientos sobre su figura en ese vestido y sobre su voz se apoderaran de él. «Basta, Arturo, se reprendió. Elena debía regresar de su viaje de negocios mañana, y todo volvería a la normalidad. Al menos eso esperaba sinceramente, pero el destino había decidido que aún no había experimentado lo suficiente su astucia. La mañana comenzó sorprendentemente en paz. Isabel preparaba el desayuno, tarareando en voz baja la melodía de una vieja canción, mientras Arturo estaba sentado en la mesa de la cocina,
tratando desesperadamente de concentrarse en el trabajo en su computadora portátil. Ella vestía una ligera bata de casa. Nada provocativo. Pero incluso con esta sencilla prenda, parecía una mujer capaz de hacer que un hombre olvidara su propio nombre. Arturo hizo todo lo posible por no mirar en su dirección, pero sus movimientos al cortar la fruta eran tan gráciles y elegantes que perdió el hilo de sus pensamientos varias veces. «Arturo, ¿otra vez estás en las nubes?», preguntó ella, poniendo frente a él un plato con un apetitoso omelette y gajos de jugosas naranjas. «Mira que tus plazos de entrega no se irán a ninguna parte, pero el apetito sí que puede desaparecer». Arturo forzó una sonrisa, intentando recuperar el control. «Isabel, me está alimentando como si me preparara para los Juegos Olímpicos. Cuando Elena vuelva, pareceré un luchador de sumo». Ella soltó una carcajada sonora y su risa, como siempre, tenía esa ligera ronquera que hacía que todo en el interior de Arturo se moviera. «¿Sumo? No, Arturo, más bien pareces, digamos, un atleta de pista. Ligero, rápido y al parecer peligroso». Ella le guiñó un ojo y Arturo casi se atraganta con su café. «¿Peligroso?», repreguntó, tratando de convertirlo todo en una broma. «¿Yo? Si soy la inocencia personificada». Ella se inclinó hacia él sobre la mesa con los ojos entrecerrados. «¿Inocencia? Ay, Arturo, no seas hipócrita. Tus ojos te delatan. Hombres como tú siempre traen o problemas o un mar de placer. Todo depende de cómo se mire la situación». Arturo sintió que la sangre le subía a las mejillas. Esto era un coqueteo descarado. Sin embargo, el joven no tuvo tiempo de decir una palabra antes de que Isabel se levantara bruscamente y dijera: «Bueno, basta de perder el tiempo en charlas vacías. Tengo que cambiarme. En una hora tengo fitness y tú compórtate aquí». Con estas palabras se dirigió a su habitación, dejándolo solo, intentando sin éxito convencerse de que tenía el control total de la situación. Pero como pronto se descubriría, el concepto de control le era ajeno. No había pasado ni media hora cuando ocurrió el evento que más tarde él denominaría el gran malentendido. Isabel regresó a la cocina, ataviada con un conjunto deportivo. Unos leggings ajustados y un top resaltaban sus formas. Él intentó no levantar la vista de su plato, pero ella, como a propósito, se estiró para alcanzar un frasco de cajeta que estaba en el estante más alto. El estante era alto, el frasco estaba lejos, y él, como hechizado, observaba sus movimientos. En un momento el top se levantó ligeramente, dejando al descubierto una estrecha franja de piel en su cintura. «Arturo, ayúdame a bajarlo», dijo ella, volviéndose. «Tú eres alto, seguro que alcanzas». El joven se levantó de un salto como si le hubiera dado una descarga eléctrica. «Claro, ahora mismo», murmuró acercándose a ella. Ella dio un paso atrás, pero no del todo, y él se encontró muy cerca, sintiendo su perfume floral que le quitaba el juicio. Se estiró para alcanzar el frasco, pero este parecía pegado al estante. Con un movimiento brusco arrancó el frasco y la cajeta, espesa y pegajosa, salpicó directamente sobre ellos. «¡Ay!», exclamó Isabel, mirando la mancha que adornaba su top. «Arturo, qué torpe eres». «Lo siento, no quería», comenzó él agarrando una servilleta. «Déjeme limpiar». Y entonces comenzó algo inimaginable. Intentando arreglar la situación, se puso a limpiar la cajeta de su top, pero rápidamente se dio cuenta de que esto parecía, por decirlo menos, ambiguo. Ella estaba de pie observándolo con una ligera sonrisa y al parecer, no tenía intención de apartarse. «Arturo, ¿estás seguro de que sabes lo que haces?», preguntó ella. En su voz había un tono juguetón que le heló la sangre. Se quedó paralizado con la servilleta en la mano, pero entonces ella se echó a reír y lo detuvo. El contacto de sus cálidos dedos hizo que su corazón se acelerara violentamente. En ese preciso instante él con la servilleta, ella sujetándole la mano, ambos manchados de cajeta, demasiado cerca el uno del otro. La puerta del apartamento se abrió de golpe y se escuchó la voz de Elena. «Arturo, mamá, regresé antes». Sintió como la sangre se le iba del rostro. Isabel también se quedó helada, pero en sus ojos no había confusión, sino travesura. Elena entró en la cocina y los recorrió con la mirada. Él con la camiseta manchada de cajeta, sosteniendo una servilleta. Isabel con una mancha en el top, sujetándole la mano.
Parecían personajes de alguna comedia dudosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena, entrecerrando los ojos. En su voz había sospecha, pero también una ligera burla. Él abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Isabel, para su sorpresa, tomó la iniciativa. Elenita, no te preocupes. Arturo simplemente decidió armar un lío de cajeta. Le pedí que me bajara el frasco y bueno, se excedió un poco. Él asintió con la cabeza. Sí, Elena, que se me cayó la cajeta torpemente. Por accidente estaba limpiando. Elena los miró, luego al frasco, luego de nuevo a ellos. Las comisuras de sus labios temblaron, y se echó a reír a carcajadas. ¿En serio? Pensé que estaban, no sé, ensayando un tango o algo por el estilo. Arturo, eres tan torpe como un oso. Y tú, mamá, podrías no haberlo puesto en esta situación. Isabel se encogió de hombros y le lanzó una mirada en la que se mezclaban la inocencia y el peligro. Elenita, no es mi culpa que Arturo sea un ayudante tan diligente. Un calor repentino le quemó la cara, delatando su confusión. Elena, sin dejar de reír, se acercó y le tocó suavemente la mejilla con los labios. Dijo en tono de broma algo sobre el héroe de la cajeta, aconsejándole que se lavara. Luego se dirigió a Isabel, sugiriéndole que se cambiara de ropa, señalando su cómico parecido con los personajes de un anuncio de jarabe dulce. Arturo e Isabel se retiraron a habitaciones diferentes, pero en el baño, mientras se lavaba la pegajosa cajeta, lo perseguía un pensamiento obsesivo. ¿Había sido esta situación planeada por ella o era solo producto de su imaginación? Su mente volvía una y otra vez a su mirada, a ese toque fugaz pero tan significativo. Se dio cuenta de que se encontraba en una situación delicada. Elena parecía no haber notado nada, pero él sí sabía la verdad. La atracción entre él y su suegra no había desaparecido. Y a juzgar por todo, esa llama secreta comenzaba a arder con nueva fuerza.